Aprovechando este momento en el que pues derramamos nuestro corazón a Dios por medio de estos cantos, por medio de estas alabanzas, vamos a pedirle a Dios que Él sea el que nos respalde en esta prédica. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te doy gracias, Señor, por la vida de todas las personas que están conectadas en este momento, Señor. Por todos mis hermanos, Señor. Por toda la iglesia, Padre. Y te pedimos, Señor, que nos des entendimiento, Señor. Que nos des sabiduría, Padre, para poder entender, Señor, las cosas que tú quieres mostrarnos en este día, Padre. Ayúdanos, Señor, a tener un equilibrio, Señor. A ser padres equilibrados, hijos equilibrados, hermanos equilibrados, Señor. A ser cristianos, Señor, porque seguimos a Cristo y no cristianos de religión, Señor. Que tu Espíritu Santo, Padre, respalde esta enseñanza y que sea edificante para todos en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Pues al principio de esta enseñanza, un saludo hasta las diferentes partes donde nos están sintonizando. Hoy estamos transmitiendo desde la ciudad de Puebla. Nos tocó a nosotros transmitir. Hace 8 días también lo hicimos desde aquí. Hoy nuevamente transmitimos desde aquí, desde Puebla. Un saludo a nuestro hermano Ricardo y a todos nuestros hermanos y a las personas que se conectan cada 8 días y a los que están ahora como nuevos sintonizando este canal. Bien, pues vamos a iniciar al principio de la transmisión. Yo les leía un versículo y les mencionaba que ante todo vamos a poner o anteponer la palabra familia en esta enseñanza, en estos versículos. Créanme que a través de que va pasando el tiempo, nosotros nos hemos ido dando cuenta cómo la religión ha dañado a todos los hogares. Yo no sé cómo podamos titular a esta enseñanza. La verdad es que eso es lo de menos, porque retomando un poquito lo que el hermano Miguel Luna hace 8 días predicaba, podemos decir la religión mata al cristianismo, y retomando las enseñanzas que el hermano Ricardo ha estado predicando sobre la familia, pues pudiéramos decir que hoy pudiéramos ponerle, no sé, un título de deja tus moldes y conviértete en un cristiano verdadero para dar un testimonio, ¿no? Pero bueno, el título es lo de menos. Yo menciono esto porque hacia allá nos vamos a dirigir. Cuando leíamos hace ratito Deuteronomio 6, yo lo único que quería dejar en claro, digo, Dios puede bendecirnos y hablarnos un montón de cosas a través de estos versículos, pero en lo que yo quería hacer un mayor énfasis es de cómo Dios siempre se ha preocupado por las familias y nosotros nos desviamos en nuestra religiosidad hacia un lugar en donde lo único que vamos a lograr pues es la destrucción de muchos hogares. Nosotros hemos visto cuántas iglesias se han quedado sin jóvenes, y los jóvenes que están ni siquiera son hijos de los hermanos, jóvenes que están buscando a Dios y que en algunas ocasiones ya están sirviendo a la iglesia, y resulta que ninguno de los jóvenes que sirven pues son hijos de hermanos, y los hijos de hermanos estuvieron en la dominical y ya están en otra parte, ya están en otro lugar, ya están perdidos, se fueron al mundo por los excesos en los que caían sus padres. Tanto el padre como la madre, en alguna ocasión o en algunos lugares el padre es el que es cristiano
y la madre no, y al revés. Pero siempre cuando es más fácil cuando el padre profesa alguna religión, entonces la familia los siguen así pues como unos borreguitos, ¿no? Si ven que el padre es católico, la esposa se convierte a católica y los hijos, pues al menos mientras los obligan a ir, serán católicos. Después, cuando ellos se encuentran o quieren buscar a Dios de una manera correcta, se alejan de su religión, no sin crearles esto un conflicto en la familia, ¿sí? Yo quiero que vayamos al libro de Proverbios, en el capítulo 3, en los versículos 13 y 14. Yo oré pidiendo a Dios sabiduría para tener entendimiento de lo que vamos a escuchar hoy. Y este verso dice, estos versos dicen: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. ¿Por qué menciono estos textos? Porque mientras nosotros no entendamos que debemos de pedirle a Dios sabiduría para poder arreglar nuestras vidas en todos los sentidos, no vamos a hacer absolutamente nada. Podemos, si queremos, invertir una buena parte de dinero en algunas enciclopedias, asistiendo a algunas conferencias que dan algunas personas especialistas en temas familiares, pero sin la intención de ofender a esas personas, y esas personas no conocen a Dios. Lo único que van a hacer es pues llevarnos por un mal camino. Lo hemos visto, hemos vivido como personas profesionales que se paran frente a un auditorio y se ponen a dar pláticas, conferencias sobre cómo deben de educar a sus hijos, sobre cómo debe ser el trato a una esposa, a nuestros padres. Resulta que ellos no lo hacen, resulta que tienen una familia destruida, resulta que son divorciados, resulta que sus hijos están en el mundo, en la drogadicción, en el alcoholismo, en la prostitución, etcétera. Entonces, yo quiero que tengamos bien presentes estos versos, y dice: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Y cómo no lo va a hacer si nosotros pedimos sabiduría para poder tener un hogar en orden, para poder entender lo que Dios nos manifiesta por medio de la Escritura. Entonces las cosas van a cambiar y las cosas van a ir bien. Entonces va a ser diferente el aplicar un consejo que quizá venga de una persona, algún hermano, algún predicador. ¿Por qué? Porque lo está sacando de las Escrituras, porque no lo está sacando de él, porque lo que esa persona hable se está hablando de la palabra de Dios. ¿Sí? Bueno, quise mencionar esos textos y al principio les dije, vamos a anteponer a los versos que vamos a checar hoy la palabra familia, y así lo vamos a hacer. Vamos a checar en el libro de Génesis para que veamos que desde el principio Dios se ha preocupado por toda la familia. Dios se ha preocupado por formar, por que sean salvas las familias enteras, y no solamente una persona, no solamente el padre, no solamente la madre, y en algunas ocasiones los jóvenes, que son los que se acercan a algunas congregaciones. Nos ha pasado a buscar a Dios. ¿Sí? Dice Génesis 1, 27 y 28, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, varón y hembra, una pareja, y dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos.
Llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Ok, ¿cómo es que Dios, desde los primeros versos de la Escritura, dice que Él crea al hombre y a la mujer, y la base de la familia es el papá y la mamá? No es el papá gay con su pareja y la mamá lesbiana con su pareja. No, es hombre y mujer. Y luego dice, pues, que se multipliquen, que den frutos, y esos frutos, ¿a qué se refiere? A la multiplicación, pues, en un principio de la ciencia que dice que el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Pero aquí en la Escritura dice que se multipliquen para poblar la tierra. ¿Sí? Dios pensó las cosas así, de una manera exacta, de una manera en la cual no hay ningún error, aunque ahora la gente pues desvirtúa esa idea, y por eso es que vemos tantas y tantas parejas de hombres con hombres y mujeres con mujeres. Pero ese no es el tema es resaltar que desde el versículo 27 al inicio de la Biblia, aquí Dios nos está diciendo cómo se debe de formar una familia. Desde aquí Dios ya se está preocupando sobre los principios básicos, o lo que es formar, lo que es cimentar a una familia. ¿Sí? Yo al principio les decía que debemos de ser, o debemos de tener y de tomar en cuenta que Dios en sus planes quiere que nosotros seamos personas equilibradas en todos los sentidos, equilibradas en nuestro carácter, equilibrados en nuestras acciones, equilibrados en todos los sentidos, en nuestro trabajo, en la calle. Cuando andamos en la calle debemos de ser prudentes. Podemos ver en ciertos momentos personas que se van a pelear, y a veces ni siquiera es bueno que te acerques ahí como a meter paz porque vas a salir mal, ¿no? Da tristeza ver esa situación, y sí quisiera uno hacer algo para impedirlo, pero créeme que no vamos a lograr nada. Ese es tener un carácter en el que nosotros escuchamos en todo momento a Dios y dejamos que Dios nos esté llevando a hacer lo que tenemos que hacer. No nos vamos a parar ahí en medio de una trifulca a querer poner paz, y después hasta nos van a llevar a la cárcel junto con todos los revoltosos que estaban ahí, y nosotros explicaremos y diremos: pues es que yo soy cristiano y lo único que pretendía era poner paz aquí. No es así. Por eso es que nosotros, en nuestro carácter, en todo, tenemos que ser equilibrados. Y ahora que estamos hablando de la familia, tenemos que llevar ese equilibrio en nuestros hogares. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver ahí en las redes como hay niños, incluso hay algunos videos que comparan, ¿no? Cómo sale el padre ahí gritándole a la madre, y ahí está el niño haciendo los mismos ademanes que hace el padre gritándole a la madre. Ahí a las gentes que andan pidiendo limosna, pues humillándolas porque el padre lo hace, la mamá desde ahí, desde el volante, haciendo señas obscenas, y la niña haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque los hijos van a ser el reflejo de lo que nosotros somos, ¿sí? Nosotros quizá en algún momento, vale la pena decirlo, echamos a perder cierta parte de la vida de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no conocíamos realmente lo que Dios quería que nosotros hiciéramos. Lo conocíamos desde otro punto de vista, desde un punto de vista completamente religioso. Estábamos, como pudiéramos decir, adiestrados, en lugar de decir adoctrinados, ¿sí? Adiestrados porque hacíamos cosas que alguna persona las puso, y a veces ni siquiera íbamos a escudriñar en la Escritura, porque pensábamos que lo que nos decían era lo correcto y lo teníamos que hacer. ¿Cuántos jóvenes nosotros nos hemos encontrado que viven en la amargura
contra sus padres. ¿Por qué? Porque los dejaron, porque los abandonaron, porque no supieron equilibrar las cosas, porque en lugar de dejar de hacer cosas que no tenían sentido, que no eran una prioridad, prefirieron hacerlas, prefirieron irse y olvidar a sus hijos, olvidar a sus esposas, olvidar a sus padres. ¿Qué testimonio va a dar una persona que se dice cristiana cuando tú lo ves siempre en las calles que anda predicando él solo? Y también pasó, ¿no? ¿Cómo es posible que andes predicando la unidad familiar, el amor a tus hijos, cómo educarlos? Y cuando tú les preguntas que si tienen hijos, ellos te dicen, sí, sí tengo hijos. ¿Y tú tienes esposa? Sí, sí tengo esposa. ¿Y dónde está? Porque nunca los vemos. Estábamos acostumbrados a ver a los predicadores solos. Estábamos acostumbrados a que la mujer estaba en su casa, los hijos estaban en su casa y el predicador andaba en la calle. ¿Por qué? Porque andaba en la obra de Dios. Porque estaba dando todo para Dios, porque primero es Dios. Y sí lo es, pero no en ese contexto. Jamás tuvo que ser en ese contexto. Nunca tuvo que ser y lo fue. Y eso desvió muchas cosas. Eso hizo que los jóvenes no quisieran asistir a muchas congregaciones porque todo se les prohibía. Porque todo era malo, porque todo era pecado, porque no podías jugar, porque no podías hacer nada. Todo estaba prohibido. Y entonces cuando ellos preguntaban, pero entonces, ¿qué sí podemos hacer? Entonces les decíamos, pues ponte a leer la Biblia, ponte a ver una película que a veces los niños ya habían visto, sin exagerar, más de 20 veces. Y que a veces los hijos lo único que querían era que les prendieran el televisor y ya no ponían atención a lo que estaban viendo. Era un distractor porque no había otra cosa que hacer. Simple y sencillamente era pasar el tiempo, pasar el rato, aunque le pusieras otra vez la misma película, la misma enseñanza bíblica con monitos, con dibujos animados, el niño ya no lo asimilaba, ni siquiera lo entendía, por lo repetitivo y lo repetitivo. Y quién sabe qué cosas estaría pensando tu hijo cuando lo ponías ahí frente y tú decías, están viendo cosas bíblicas, y gracias, alabado sea Dios, y no es cierto, porque quién sabe dónde tenía su mente el chavito. Porque cuando tú le hablabas, el chavo estaba así, como oído frente a la tele, pero no estaba viendo ni siquiera los dibujitos que estaban saliendo ahí. ¿Dónde estaba la mente de ese niño? No lo sé, no lo sabemos. Pero sí sabíamos que eso no era de bendición para ellos. Porque tú les decías, aquí te traigo estas películas mientras tú te ibas a la calle, o mientras el predicador se iba a la calle. Y ni siquiera te preocupabas por ver qué era lo que necesitaba tu hijo. Fueron muchas cosas a las que a nosotros y a ustedes y a muchos se nos instruye y se sigue instruyendo. Por eso es que la preocupación de nosotros en este momento son temas familiares. Muchos se pueden estar aprovechando en estos momentos de hablar de lo que está haciendo el virus, la pandemia, y que no vayas para allá, y que si no te arrepientes, mira, te vas a ir al infierno, y mientras ven sus suscriptores ahí en sus canales que van creciendo, y pareciera como que eso es lo que quieren ellos, y nosotros lo único que queremos es que tú entiendas, que comprendas que una prioridad en tu vida son tus hijos, que tú estés seguro que lo que tú estás haciendo es lo correcto para ellos, que tú te conviertas en su padre, pero también en un amigo, pero no en un amigo, no en un amiguillo, que al ratito el hijo te falte al respeto. O sea, un amigo porque te vas a ganar su confianza, porque todo lo que le pase a tu hijo, él te lo va a contar, porque no va a tener ese temor de poderse acercar a ti porque lo vas a reprender, porque lo vas a regañar. Porque si un joven
cometió una tontería, va a llegar y con toda la confianza del mundo te va a decir, papá, mamá, fíjate que en la escuela o en el trabajo cometí este error y estoy arrepentido, no sé por qué lo hice, y en lugar de que tú vayas allá y lo reprendas y lo encierres y le digas, te dije que lo ibas a hacer, te dije que iba a pasar eso, pero no me hiciste caso y ahora te voy a castigar y ya no vas a salir, y en muchas ocasiones hasta ni los dejan ir a la escuela y ahí se pierde hasta un profesionista o una persona que iba a sobresalir allá en el mundo por un error que tuvo. Eso se nos enseñó también, ¿por qué? Porque había pues consignas graves cuando un cristiano caía. Y entonces desde ahí era así como el molde, o sea, a mí me enseñaron esto, o sea, yo la regué, yo caí y me mandaron ahí mucho tiempo, me olvidaron, me prohibieron que me congregara, y nosotros es lo que hacíamos exactamente con nuestros hijos cuando ellos cometían un error. Y déjenme decirles que eso no es la manera correcta como nosotros vamos a educar a nuestros hijos. Eso no es lo que tenemos o debemos de hacer con un joven. Hace un rato que nosotros ministrábamos a una persona, a una muchachita, y ella cayó, y lo que hicimos nosotros fue estar cerca de ella, animándola, animando a sus padres, animándolos a que no la dejaran, a que le manifestaran el amor, lo que dice la Escritura. Y esa muchachita en estos momentos, si ustedes la vieran, la verdad es que la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis, y si ustedes pudieran ver a esa muchacha, pero ¿cuál fue el mérito de todo esto? No olvidarla, no dejarla, no, en lugar de castigarla y encerrarla, fue lo contrario, fue abrazarla. Sí, está bien, o sea, llamarle la atención y decirle, te lo dije que eso iba a pasar y no me quisiste hacer caso, pero después de eso, llegar, abrazar, consolar, amar. Nada te impide que tú llegues con tus hijos a abrazarlos, a besarlos. Créeme que esa es una forma, es una manera como tú te los vas a ganar a ellos. Yo no quiero hablar mucho de mí, yo no quiero decirte, mira, yo he hecho esto y esto más y a mí me ha funcionado. Yo no quiero decirte, yo quiero compartirte hoy algunos testimonios de algunas personas, mismas personas de la iglesia, personas a las que hemos estado ministrando y que de repente su vida da así un giro, un vuelco de 360 grados desconocidos para bien. Y entonces ellos lo agradecen y dicen, es que yo estaba enfrascado en este molde, en que yo tenía que prohibirle todo esto a mi hijo. Si se lo prohíbes. Y el hermano o los hermanos Miguel y Richard han dicho, ok, pero ¿con qué sustituyes eso que tú les estás quitando a tus hijos? Si no lo vas a sustituir con nada, pues entonces, híjole, pues yo creo que sería mejor que si no tienes tú ese amor para ir a estudiar y darle escuela en casa, mejor déjalo que se vaya a la escuela allá, a una escuela secular, porque todo va a pasar. Vas a tener en tu casa un hijo holgazán, vas a tener en tu casa una persona que no va a estar preparada de ninguna manera, ni académicamente, ni de ningún tipo. Y cuando le abras la puerta para que se vaya allá al mundo, porque tienen que salir nuestros hijos, a lo único que van a salir va a ser a la perdición. A nosotros Dios nos dio así como ese entendimiento de ver que toda la rudeza, que toda esa exagerar, el perder el equilibrio, porque lo estábamos perdiendo, porque era de pura vara o era de puro amor, y no había un equilibrio. Si los niños hacían algo malo, entonces inmediatamente a corregirlos. Hasta parecía como que nada más andábamos como inspectores ahí viendo en qué momento nuestros hijos hacían algo malo, para en ese momento inmediatamente reprenderlos y castigarlos, y no era, ni siquiera lo hacíamos de una manera correcta, porque lo que teníamos en ese momento era rencor, quizá era odio, y ahí, sí, así, odio. ¿Por qué? Porque los niños no obedecían. Y ahora nos damos cuenta de que si mi hijo hace algo malo, primero le voy a decir a él, ¿entiendes por qué te voy a corregir? Primero lo voy a llevar a que él entienda por qué lo voy a corregir. No luego sacar el cinto, la vara o con lo que lo corrijas y pegarle, y el niño va a decir, ¿pero qué hice?
Ni siquiera tienen bien en claro qué es lo que hicieron. Bueno es decirle, mira, hiciste esto, desobedeciste, yo te lo advertí que si desobedecías o que si hacías esto o el otro, te ibas a ser acreedor a una corrección y a tu castigo corporal. ¿Por qué? Porque lo dice la Escritura, no porque lo digo yo. Antes no se hacía, antes era nomás pegarles y dejarlos allá que lloraran y nada más. Y estar espiándolo, y si otra vez. Y el niño a veces volvía a hacer lo malo porque no había entendido lo que había hecho mal. Él sabía que se le corregía. Ok, puedes corregir a un niño de 4, de 5, de 6, de 8, de 10, hasta 12 años podemos considerar un niño, y luego lo puedes seguir corrigiendo en su etapa más de desarrollo, puberto, y ok, lo vas a corregir, pero cuando ese muchacho crezca y llegue el momento en que diga yo me voy, se va a ir, no porque ya sea un profesionista o porque tenga un trabajo, se va a ir porque no quiere vivir en una casa en donde lo único que vivió fueron maltratos. ¿Dónde está el equilibrio? No hay ese equilibrio. ¿Dónde está o dónde podemos aplicar lo que decía en Deuteronomio 6? Que meditara las cosas al despertar y que meditara las cosas al acostarte y que pegaras ahí así como cuando les enseñas a los niños a leer, le pones cama en la cama, silla en la silla, refrigerador en el refrigerador, igual así, que tú lo lleves al niño a que vea, pero no que lo plantes así como tal, sino que él vea quién es su papá y quién es su mamá. Que si dices, te toca lavar los trastes, es porque él está viendo que su papá o su mamá lavan los trastes. Que si tú ayudas en los quehaceres de la casa y le dices a tu hijo, tienes que ayudar, es porque él te está viendo que tú estás ayudando. Que si tú le vas a enseñar a usar unas pinzas, un desarmador, una pala, para que el día de mañana no sea un inútil tu hijo ni tu hija, porque sí nos hemos topado, yo he visto a muchos jóvenes, discúlpenme la expresión, pero sí son unos inútiles, no sirven para nada. Y cuando sean unos profesionistas, lo que sea, lo que quieras, contador, ingeniero, licenciado, lo que tú quieras, ahí van a seguir siendo unos inútiles, que van a saber quizá desempeñar el área que estudiaron, pero en su casa no van a saber hacer absolutamente nada. Van a estar acostumbrados a pagar porque les hagan las cosas. Y entonces ahí viene la escalerita, porque esos hijos van a educar a sus hijos así. Pero si tú lo tomas hasta como una actividad en la que si te vas a poner a pintar una puerta, le hablas a tus hijos y les dices, esta va a ser como una actividad y la vas a hacer recreativa, no tanto así como una obligación. El chavo va a aprender, tú vas a tener una convivencia con tus hijos ahí. Digo, no importa que sea una niña, porque una niña puede agarrar una brocha, porque una niña puede agarrar una pala. O porque nada más a un niño le vas a decir lava los trastes y a una niña no le puedes decir ten estas pinzas o tráeme el martillo. O sea, es bueno que ellos y ellas conozcan las herramientas. Y no porque se vayan a dedicar a ser electricistas o albañiles o carpinteros, no, pero eso es enseñarles cosas a nuestros hijos para que ellos sepan hacer cosas y fíjate bien cómo tú estás ahí integrando una actividad. ¿Estás haciendo cosas en tu casa? Pero estás integrando una actividad. Estás conviviendo con tu hijo, con tus hijos. Y hasta la esposa la integras ahí o ella solita se integra. Qué bueno es que cuando tú estás allá haciendo cosas y tienes algo que hacer, como cuestiones de, no sé, del campo o de mecánica, al ratito se te va el tiempo y entonces tu esposa llega ahí con una limonada o te dice ya va a estar la comida, mientras todos estamos ahí como el hermano Richard llenos de grasa abajo de un vehículo, ¿no? Y tus hijos están aprendiendo a hacer cosas.
Y se la pasaron bien, no importa que todos estemos ahí, todos llenos de grasa, todos mugrosos, pero se la pasaron bien. Y a veces nosotros decimos, es que no tengo dinero para llevar a mi hijo a un parque, para llevar a mi hijo a algún lugar. No, desde tu propia casa puedes crear distracciones. Y vas a ver cómo eso le va a gustar a tu hijo. Y al ratito te va a decir, oye papá, ¿cuándo arreglamos la puerta? ¿Cuándo ponemos la cortina? ¿Cuándo pintamos? O sea, él va a estar motivado a querer hacer cosas. Pero si tú se lo impones y le dices, mañana me tienes que pintar toda esa pared. Yo no sé cómo le vas a hacer y te vas a levantar. Si te levantas a las 7 de la mañana, te vas a levantar a las 6 de la mañana y me tienes que dejar terminada esa pared. Si lo ven así como una tarea, se les va a hacer más tedioso a ellos. Estamos logrando una interacción familiar. Y luego, en las cuestiones académicas, yo he visto a muchas hermanas que no saben, que no entienden cosas y que dan escuela en casa. Ahí está el amor de esas madres a sus hijos. Y qué satisfactorio y qué bonito es cuando esa madre que le está enseñando a leer a su hijo, al ratito el niño empieza a leer, empieza a deletrear. Yo creo que hasta lloran las madres del gusto, de la emoción, de que están viendo sus frutos ahí, los esfuerzos. He sabido de hermanas que se desvelan por prepararle la clase a sus hijos. He sabido de hermanas que no tienen escuela, que no tienen preparación, y eso no ha sido ningún obstáculo para que ellas puedan darse por sus hijos. Hay hermanas que, nos ponemos a platicar con ellas y ya saben un montón de cosas, les puedes tocar temas que antes no sabían. ¿Por qué? Porque se pusieron a estudiar. Pero antes era aprenderte 10 versos de la Biblia, y si no te los aprendías, pues te castigaban y había castigos corporales. Esa era la prioridad. ¿Cómo un niño va a sentir ganas de ir a leer la Biblia si sabe que cuando tú llegas y le preguntas y él te dice, pues nada más entendí un versículo, tú lo vas a golpear? Esa era una prioridad. Había personas que sabían Biblia, pero académicamente estaban mal. ¿Por qué? Porque se preocuparon en muchos hogares más a meterles la Biblia, a que hubiera un equilibrio entre una cuestión académica y la escritura. Ahorita nosotros estamos viviendo una situación en la que podemos ver cómo aún los médicos, aunque no sean cristianos, le están sirviendo a Dios. ¿Qué hubiera sido de nuestra nación si no hubiera habido tantos médicos como hay? Algunos con mis respetos por su profesionalismo, por su entrega a los pacientes, y algunos desgraciadamente lo hacen de una manera que deja mucho que desear, pero no vamos a hablar de ellos. Vamos a hablar de que tú tienes que tener un equilibrio en todos los aspectos, en todos los sentidos, en tu casa, en la educación, en la diversión, en lo espiritual. Y principalmente tú tienes que esforzarte por darles un testimonio, que a ellos les guste, que la niña quiera ser como su mamá. A lo mejor su mamá es contadora, a lo mejor es licenciada, a lo mejor es ama de casa, pero esa ama de casa le dio clases desde preescolar, primaria, secundaria y a lo mejor hasta prepa, que apartó mucho de su tiempo y se lo dedicó a sus hijos de esa manera. Una mamá que lleva escuela en casa es maestra y luego tiene que ser mamá porque tiene que preparar los alimentos. Y luego quizá tenga que ser enfermera porque el niño se sintió mal. Y luego tiene que jugar con su hijo o su hija. Se convierte en una niña en ese momento porque va a las muñecas o a la casita o al fútbol.
aquí sí lo puedo mencionar. En alguna ocasión nos fuimos a jugar fútbol, somos 3 hombres, mis 2 hijos y yo y mi esposa, y pobre, la hermana se cayó, ¿verdad? Después dijimos, no, pues ya no vamos a jugar fútbol con ella, ahora pues cambiamos la actividad y jugamos un poquito de voleibol, ¿no? Bien, pues ese sacrificio lo hacen muchas hermanas. Si no saben andar en bicicleta, aprenden a andar en bicicleta. ¿Y eso quién te lo pone? ¿Un psicólogo? ¿Quién te está enseñando esa convivencia? A mí me ha hablado mucho Dios en estas últimas enseñanzas. Yo no soy una persona perfecta, ni pretendo serlo porque no lo voy a lograr. En algún momento yo pregunté a una persona que estaba ministrando, porque me decía, pues es que yo tengo estos defectos, cometo estos errores. Dije, ok, pero eso qué, o sea, tú te has alejado del pecado, no te has alejado del pecado. Y él decía, sí, me he alejado del pecado. Dije, eso es suficiente, poco a poco vas a ir, en tu caminata con Cristo vas a ir perfeccionando cosas. O dime tú si conoces a un cristiano perfecto. Y me dijo, sí, conozco a Cristo. No, espérame, o sea, pues sí, ya sabemos que Cristo es perfecto, pero un cristiano, una persona convertida, nunca la vamos a encontrar. Todos vamos a tener errores, vamos a tener defectos. Y ahí es en donde nosotros debemos de aceptar consejos de nuestros hermanos, consejos de personas que tú ves que están haciendo las cosas bien con sus hijos. Yo no voy a ir a pedirle consejo a una persona que veo que su hijo es un borracho, que es un drogadicto, que su hija anda fornicando. Yo nunca me voy a acercar a pedirle un consejo a ellos. Para empezar, no conocen a Cristo. ¿De dónde pueden tener ellos esa sabiduría? Pues de personas como ellos. Si yo tengo un problema, pues yo voy a ir con Cristo, voy a ir a orar y le voy a pedir sabiduría. Y yo sé que en ese momento, en la oración, Cristo me va a poner a un hermano ahí que me dé un consejo, incluso una exhortación, y me va a decir, oye, brother, estás haciendo mal esto, es que yo creo que lo debes de hacer así, mira, la Escritura lo marca, y sí es cierto. En cierto momento un hermano me hizo ahí algunas observaciones sobre uno de mis hijos, y me decía, bueno, ¿a ti te molesta cierta actitud que tuvo ahí con un maestro que le está dando educación física? ¿Y qué pasa cuando tu hijo salga al mundo? ¿Qué vas a hacer? Y yo decía, tienes razón, hermano. Sí, pero ya estábamos cayendo ahí así como en cierto desánimo. Pues bien, de eso se trata esto, de que nosotros seamos personas equilibradas en todos los sentidos. Vamos a abrir la Escritura en Proverbios 22:15. Esto era parte de lo que en algún momento se nos enseñó, y digo, no está mal, pero fue un desequilibrio total, fue un completo desequilibrio. Mira, yo te dije que ante todo vamos a anteponer la palabra familia, ¿no? Y dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Sí es cierto, ¿no? La necedad está ligada en el corazón del muchacho, y por mucho que tú vayas y le digas y le insistas, mira esto, mira el otro, no lo hagas, te va a pasar esto, el muchacho empeñado en hacerlo, y hasta que dice, va a llegar la vara y la corrección lo va a alejar de la necedad. Sí es cierto. Y entonces a nosotros nos decían, ya ves, esto dice la Escritura, entonces ve, agarra una vara y azota a tu hijo, porque también la vara es para la espalda del necio. Y nos enseñaron eso. Y nosotros lo hacíamos. Y nos dolía, y hasta la fecha nos duele corregir a nuestros hijos, pero ellos entienden cuando hacemos lo que te digo. Primero, que ellos entiendan por qué se les corrige, y vas a ver que ellos no van a guardar ningún rencor en su corazón, ninguna amargura, porque al contrario van a decir, mi padre y mi madre me estaban corrigiendo porque yo era un necio, porque yo no obedecía, porque yo no entendía, pero esa vara me hizo entender, ¿sí? Pero todos los días vara. Y cuando el muchacho hace algo bueno, no hay felicidades. ¿Pero por qué lo voy a hacer? No tengo por qué hacerlo porque es tu obligación. ¿Sacaste 9 en tu examen? Qué bueno, ¿no? ¿Sacaste 10 en el examen? Para eso estás estudiando.
pero saca un 6 y entonces sí voy. Oye, ¿por qué sacaste esa calificación? Oye, ¿por qué? Si te estoy dando todo, tienes lo que me pides y estás sacando una calificación baja. ¿Dónde está el equilibrio? Digo, no tienes que darle cosas, o si quieres hacerlo, pues lo puedes hacer para seguirlo motivando. Si es obligación de los muchachos, de nuestros hijos, hijas, estar estudiando y sacar buenas notas y esforzarse, pero es necesario decirle que todo lo que tú hagas es para Dios, ni siquiera es para mí, porque el beneficio que vas a tener va a ser para ti directamente, no para mí. Digo, yo te puedo educar y te puedo mandar al mejor colegio, a una escuela privada, la más cara, pero no creas que no te van a enseñar todo ahí. No hay un equilibrio. Entonces tiene que haber un equilibrio. O sea, si tus hijos llevan escuela en casa, tus hijos tienen que aprender a valorar al maestro. Y ese maestro es su mamá. Casi siempre es la mamá. ¿Y por qué el papá no? Bueno, porque el papá tiene que salir, tiene que ser el proveedor, no porque no quiera, ¿no? El papá juega el papel de director nada más ahí en esa escuela en casa. Él toma las decisiones y la mamá se tiene que apegar a esas decisiones. No se crean. La mamá tiene todas las facultades ahí de corregirlos en el salón. Yo he escuchado y en particular a mi esposa cómo le habla a nuestro pequeño cuando él no se aplica. Y créanme lo que no vamos muy lejos de lo que todavía a algunos de nosotros nos tocó, de los gritos de las maestras y de la vara, y de que cuando llegaban por nosotros nos acusaban con la mamá, y la mamá ahí nos daba unos pellizcos y luego nos acusaba con el papá, y el papá ahí nos daba otra buena, y todavía al siguiente día llegaba y nos encargaba con la maestra y le decía, dele duro. Ahora ya no. Bueno, pues cuando llevan escuela en casa, sí lo hacen las mamás. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque aman a sus hijos. En alguna ocasión una persona decía, es que ellas no tienen la capacidad de enseñar, porque cuando tú estudias para maestro, te llevas ciertas materias en las cuales te explican y te enseñan cómo dar una materia, cómo educar al niño. ¿Sí? Yo le dije, tal vez tenga razón, pero yo no creo que Dios no esté viendo las intenciones que hay en el corazón de esos padres por traer al niño a llevar a escuela en casa, y a esa madre que le va a dar escuela en casa a su hijo, Dios no la vaya a bendecir y no le vaya a dar sabiduría para que le pueda enseñar las cosas a su hijo. Yo no creo que pase así. Aparte, ahí en las escuelas, pues desgraciadamente son grupos grandes, 30 alumnos. En la casa, la maestra de mi hijo nada más es para él. Y en algunos otros hogares a lo mejor son 2, 3, 4, ¿no? Depende del número de familia, pero no es igual. La atención que tú le estás poniendo, el esmero, el amor. En las escuelas no hay amor. Disculpen a los maestros, yo sé que algunos son muy profesionales, pero por mucho que se esfuercen, a veces el ambiente familiar no deja que los niños puedan tener esa interacción que tienen madre e hijo cuando tienen escuela en casa. Y ya no es mamá, y ya no es hijo, es alumno y es maestra. Así. Y los niños se ponen su uniforme. Y los niños deben de tener un horario de trabajo, de escuela. Y los niños salen a recreo. Y yo me acuerdo que incluso le daba a mi hijo, o le doy cuando está en clases, le doy, tenga su dinero para la hora del recreo. Si lo gasta o no lo gasta, o lo ahorra, es algo que es formativo. Porque cuando nosotros mandamos a nuestros hijos a la escuela, así le hacemos. Se va, se levanta, se baña, hace lo que tenga que hacer en la mañana y luego desayuna, lo llevas al colegio, le das para su dulce, luego vas por él o él solito llega y tiene que hacer las cosas que tiene que hacer, sus compromisos en casa. Ese es el tener un equilibrio. Pero cuando nos perdemos, cuando nos salimos de ese equilibrio, entonces vamos a hacer nada más esto y le vamos a obedecer a esto. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Y vamos a ir sobre estos versos nada más, sobre todo lo que hable sobre la corrección.
Pero ¿dónde y cuándo vamos a revisar el otro lado del amor? ¿Cuándo vamos a revisar? Porque no nos interesa. No nos interesa porque para nosotros en esos tiempos, en esos momentos estábamos haciendo las cosas bien. Primera de Juan, capítulo 4, en el verso 7. Dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Este verso la mayoría se lo sabe de memoria, como una cosa romántica, como una cosa bonita. Sí, nosotros vamos a tomarlo así. Amados, dije, antepongan la palabra familia. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ok, tú te jactas de decir que eres cristiano. ¿Y dónde está el amor entonces hacia tu hijo? Es verdad que los corregimos por amor, es cierto. Pero ¿dónde está el otro lado del amor hacia tus hijos? ¿Cómo vas a compensar? Ok, ya la regó, ya lo corregiste. ¿Ya entendió o no entendió? ¿Qué va a pasar con ese niño? Algunos niños, después de que los corriges, y si no es que todos, llegan contigo después y te abrazan y te besan. En alguna ocasión antes, cuando yo empecé a conocer el cristianismo, algún hermano lo dijo así, yo dije, eso no puede ser posible. ¿Cómo después de que tú castigues y que corriges a tu hijo, después va a venir y te va a abrazar y te va a decir, gracias papá? Dije, el hermano debe de estar mal y necesito verlo, ¿no? Así como Tomás, necesito meter el dedo en la llaga y estar seguro de lo que el hermano está diciendo. Incrédulo. Sí, es cierto, a mí me pasó, yo lo viví, cuando yo corregí o corrijo a mi hijo, así me pasa. Sí, es cierto. Ahí está el amor. Es el equilibrio. ¿Qué voy a hacer? No, quítate, vete por allá, te castigué, te corregí porque hiciste las cosas mal. Eres un burro, eres un desentendido. ¿Cuántas cosas, cuántos siempre te tengo que estar repitiendo lo que hagas si tú no entiendes? No, o sea, ya lo corregí, ya entendió, recibió su castigo. Pues ahora ven, ¿sí? Obviamente no vas a llegar en el momento que lo corregiste y que él está llorando, decís, ya, mijito, ya no llores y te pongas a llorar con él porque ya perdiste con él. Pero en el momento que él venga contigo, que no dice la Escritura que el que no es como un niño, pues ahí como un niño tú debes de ser. Así como él llega contigo con ese corazón ya limpio, él no guardó rencor porque tú lo corregiste. Entonces, ¿tú por qué tienes que guardar rencor? El que recibió el castigo fue él. Tú lo castigaste y estuvo bien lo que hiciste, obviamente, cuando actúas con justicia. En la casa tenemos una regla, ¿sí? Antes del castigo, siempre digo cuando viene un comentario, ¿sí? Fíjate que vi a tu hijo que hizo esto, ok, a ver, venga para acá. Fíjate que me dieron esta queja de ti. ¿Tienes algo que decir? Y entonces ellos aceptan y dicen, sí lo hice. Ok, pues ya sabes lo que te has hecho acreedor, ¿verdad? Y lo corrijo. O a veces dicen, no, espérame papá. Así no son las cosas, así no fueron. Mira, déjame te explico. Ok, y entonces hacemos una especie así como de investigación y resulta que a veces sí es cierto, así como habían dado la queja, no era. Entonces no viene la injusticia. Digo, nosotros en casa vivimos una injusticia que nos costó estar 2 años separados. Y cuando vivimos esa injusticia, entonces yo les dije a mis hijos, aquí no vamos a ser injustos en nada. Vamos a tratar de actuar con justicia. Por eso al principio leí la definición de justo, porque justo es ser equilibrado. No te vas ni para acá ni para acá, te vas hacia el lado que te tienes que ir. ¿Sí? Vamos a ver qué pasó en la Biblia, lo dice, en Samuel,
Primera de Samuel. Primera de Samuel en el verso 2, perdón, en el capítulo 2, en el versículo 12. Y luego ahí mismo, en el mismo capítulo 2, pero en el verso 22 y 23. Primero vamos a leer esto. Dice el verso 12 del capítulo 2, primero de Samuel: los hijos de Elí eran hombres impíos. Los hijos de Elí eran hombres impíos. Y vamos a anteponer familia. Estábamos hablando de la familia. Ok. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Sí, pero ¿qué fue lo que llevó a los hijos de Elí a tener esta conducta? La falta de carácter de Elí. Él no se aplicó. A él le faltó tener ese equilibrio. Puro amor. Digo, la escritura no lo menciona ahí, pero quizá Elí se convirtió en una persona definitivamente religiosa, en la que ponía quizá a orar a sus hijos cuando estaban chiquitos y les daba enseñanzas de las escrituras, pero nada más. Y cuando él veía cosas que hacían mal sus hijos, yo no creo que él se haya aplicado y se haya corregido. Y esto que pasó fue culpa de él. Dios no tuvo la culpa de que él hubiera criado unos hijos así. Y aquí lo dice la escritura, los tacha, los subraya y dice que los hijos de Elí eran hombres impíos. ¿Qué pasó? El desequilibrio. El desequilibrio lo llevó a eso, a que sus hijos se perdieran, a que las almas de sus hijos se perdieran. Entonces, ¿cómo es que nosotros tenemos que hacer para que nuestros hijos no vayan a ser? Da miedo. Nos da miedo ver a una persona de la talla de Elí y cómo sus hijos se perdieron. Y en otro momento de la escritura también dice que los hijos de Job se iban a hacer grandes comilonas. Y Job pues hasta ofrecía ahí holocaustos porque quizá decía, quizá mis hijos ofendieron a Jehová. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿cómo puede ser que un hombre con la fe que tuvo Job haya tenido unos hijos así? ¿Cómo puede ser que Elí haya tenido unos hijos así? Pues simple y sencillamente porque la religión va a destruir a nuestros jóvenes, a nuestras esposas, a nosotros mismos. Decía el hermano hace 8 días, ponen cargas pesadas que ni ellos mismos pueden llevar. Y no las pueden y no las quieren llevar. No las quieren llevar porque manejan las cosas a conveniencia. Porque yo te puedo dar ahorita un testimonio. Quizá tú me puedas ver aquí predicándote, pero mis hijos son los más desobedientes que pueda haber. Pero yo te estoy hablando de obediencia. Yo te estoy predicando de equilibrios, pero yo soy un desequilibrado. Y estoy dando un testimonio equivocado. Ahí, cuando tú ves eso, pues aléjate de ese lugar, porque simple y sencillamente conocen la Biblia, pero no conocen a Dios. Primero conoce a Dios, para que Dios te dé bendición, te dé luz
y puedas entender lo que dice la Escritura. ¿Cuántas personas hay que conocen la Escritura, que conocen la Biblia y pues bueno, no sería malo decirlo porque estamos hablando de una religión, pero los testigos de Jehová te dicen el versículo exacto? Digo, yo todavía no domino la Escritura hasta esos puntos. Ellos sí te lo dicen. Pero ¿y qué? Que te lo digan. Conocen la Biblia, pero no conocen a Dios. No conocen a Cristo. Entonces, ¿de qué les sirve que conozcan la Escritura? O sea, tiene que haber un equilibrio ahí. Pedimos por sabiduría, porque Dios nos dé sabiduría y porque esa sabiduría que viene de Dios nos dé el entendimiento de lo que dice la Escritura para nosotros poderlos llevar a cabo. Yo no puedo predicar cosas que yo no hago. Yo no puedo darte un consejo dentro de mi trabajo. No te puedo decir, mira, tómate este medicamento y te va a funcionar. ¿Lo has recetado? No lo he recetado, pero dicen que es bueno. Ahí la literatura. Pues no. O sea, yo tengo que decirte lo que nos ha funcionado. Decirte hasta dónde nos hemos dado cuenta del enorme daño que hay adentro de una iglesia. Nos duele decirlo como a veces los hermanos de más años, que son los que deben a veces de tener más entendimiento, porque conocen más las Escrituras, a veces, híjole, nos cuesta trabajo ver cómo su religiosidad les impide hacer cosas que la misma Escritura los marca. ¿Cómo es eso posible? ¿Sí? Son cuestiones, son puntos en los que algunos hermanos se fueron con un movimiento, con una religión, sea católica, sea testigos de Jehová, mesiánicos, la que sea. Ustedes saben que donde hay una manipulación de las Escrituras, del hombre en las Escrituras, ya se llama religión. Y las cosas ya no van a funcionar. Y en algunos momentos así nos estuvo pasando. Y ahora es esa la preocupación. Yo no quiero ver a mis hijos el día de mañana que anden en cosas del mundo. Bueno, y si anduvieran, ¿qué? Dios me va a venir a pedir cuentas por mis hijos. ¿Cómo cuidé a mi esposa? No me va a pedir cuentas de los niños de la calle. Digo, está bien que tengamos a veces acciones de misericordia, pero primeramente la familia. Porque de aquí de mi familia se tiene que desprender quizá el inicio del cambio en una sociedad. Si en una familia salen 3 hijos buenos y de otra familia de cristianos salen 2 hijos buenos, bueno, pues en el mundo ya son 5 hijos buenos. Pero ¿qué pasa si yo instruí a mis hijos y de todas maneras ellos se fueron al mundo? Yo no tuve la culpa. A mí Dios no me va a juzgar por esa situación. Hay una promesa en la Escritura que dice: cree en el Señor Jesús y serán salvos tú y tu casa. Yo creo en esa promesa. Y quizá la vida no me alcance. Digo, hasta este momento mis hijos buscan a Dios, son temerosos de Dios. No tienen punto de comparación, en verdad, mis hijos, los hijos de los hermanos. Vemos cómo Dios ha guardado a la iglesia, aún a nuestros jóvenes. Hemos visto cómo algunos de nuestros jóvenes se han ido al mundo y después han regresado arrepentidos por esa segunda oportunidad que Dios les ha dado y la aceptan y aceptan sus errores y con humildad vienen y piden perdón a Dios. Bueno, ¿y qué pasa entonces si mi hijo se va al mundo? ¿Tuve la culpa yo? Yo no tuve la culpa, yo le di un testimonio, yo le enseñé a amar a Dios, yo le enseñé a temer a Dios, a mí Dios no me lo va a cobrar. Pero por ese testimonio que yo le di y porque la Biblia dice, cree en el Señor Jesús y serán salvos tú y tu casa, a lo mejor yo me muero y no veo que mi hijo se convierta o mis hijos. Pero entonces queda desechada esa promesa. No queda desechada esa promesa.
porque yo les di las herramientas y les di testimonio para que ellos fueran hombres de bien. Y para ser un hombre de bien, en todos los sentidos, en todos los aspectos, debes de conocer a Cristo. Algún día ellos van a entender lo que yo como su padre terrenal hice y van a decir, mi padre me dio un testimonio, él me enseñó, y caerán de rodillas ante Cristo y tendrán su propia búsqueda y su fe. Y entonces quizá allá en el cielo algún día nos encontremos, ¿no? Digo, se cumple, porque las promesas de la Biblia se van a cumplir y yo como cristiano las creo. Y eso me motiva a esforzarme cada vez más por ellos. Hace unos días tuvimos una actividad en la casa en la que tuvimos que dividir a la familia. Mi hijo, el grande, y yo tuvimos que salir y mi esposa se quedó con el más pequeño en la casa. Y nosotros estábamos en un lugar, ellos estaban en otro lugar y cada rato nos hablábamos por teléfono. Y en el lugar en donde nosotros estábamos, créanmelo, que nosotros, tanto mi hijo y yo decíamos, híjole, ¿por qué no están aquí la mamá y el otro hermano? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a andar juntos. Obvio, si voy a cuestiones de mi trabajo, pues no los puedo llevar y ahorita con esto menos. Pero cuando no, sí salimos juntos y tratamos de andar juntos y tratamos de compartir cosas. Y a veces quizá hasta exageramos, ¿no? Pero yo no lo tomo así. Yo lo que quiero que ellos vean es que el día de mañana, cuando ellos formen un hogar, tengan a una esposa que la lleven a lugares a divertirse, a platicar, todos como familia. Les decía yo lo del evento de fútbol, ahí cayó la pobre de mi esposa, ahí rodó, y bueno, no se arrepintió, anduvo dolorida, pero ella no decía, ya ves, por haber ido, jamás lo dijo. En su corazón está convivir, jugar con sus hijos. Yo no me estoy poniendo de ejemplo. Estoy mencionando algunas partes de algunos testimonios para que vean como una receta. Si yo te extiendo una receta es porque yo conozco el funcionamiento de esos medicamentos y lo que van a llegar a hacer a tu salud. Así también. Te manifiesto lo que nos ha funcionado en nuestra iglesia, porque lo dice la Escritura. Fíjate bien, cómo nosotros nos hemos dado cuenta de la necesidad que hay en muchas partes, en todo el mundo, vamos a decir, de Dios, en la vida de los jóvenes. Hace unos meses una muchacha se comunicó y decía que ella quería buscar a Dios. Y yo le preguntaba que por qué quería buscar a Dios y dice, pues es que yo creo que ya es tiempo de buscar a Dios. Ya es tiempo. Está bien. Se me hace una respuesta no muy lógica. Seguimos platicando y después la muchacha dijo, la invité a que meditara su respuesta y después esa misma muchacha dijo, estaba mal. No es que sea tiempo, es que necesito a Dios en mi vida. Lo necesito para ser una buena hija, para ser una buena profesionista. Es verdad. Con tristeza, ¿cuántas veces hemos visto hermanos diciendo, yo nunca, jamás le pegué a mi hijo, yo no le pegué, yo supe llevarlos, corregirlos de otra manera, pero jamás les puse la mano encima. Ajá. Y si vieran ahorita la situación en la que están esos hijos, yo no veo que ninguno de esas personas busquen a Dios por necesidad, porque ya quieran estar bien delante de Dios. Hemos visto
infinidad de gentes que se comunican y que atan cargas pesadas a sus hijos, porque todo es trabajo, porque todo es corrección, porque no tienes permiso de ir a una fiesta en la que te invitó tu tío, tu tía, un hermano de la congre. Están castigados, siempre están castigados. No hay un momento en el que tú les permitas salir a divertirse sanamente. Ese punto está muy claro porque ya lo tocó el hermano. Van a salir con sus primos, pero mis hijos tienen las bases y saben hasta dónde sí y hasta dónde no. Yo les tengo esa confianza a mis hijos. Y yo he visto a los hermanos, a algunos de los hermanos que hacen lo mismo y que los chavos ahora tienen una sonrisa en su cara. Ahora no están amargados ahí, híjole, ya va a ser el día de la congre. Ya tenemos que aventarnos la hora y media de los hermanos ahí predicando y yo no he visto eso. En algunos sí, pero en la gran mayoría no. Desde los niños en la dominical, alabando, y los más grandes. Porque después de eso ellos van a tener una actividad. Como hermanitos, se salen allá afuera a destruir lo que pueden y conviven. Bueno, si destruyen eso ya es responsabilidad de nosotros, ¿verdad? Pues conviven. Y no es porque, deja a los pobrecitos nada más este día conviven, porque toda la semana se la pasa encerrado en mi hijo. No. Desde los puntos de vista que daba el hermano, tener un perro, tener un gato son distractores, son responsabilidades, es verdad. Pero hay quienes les dijeron a sus hijos a todo, no. Oye, ¿me das permiso? No. ¿Por qué? Porque es pecado. Abre la tienda, abre el negocio. Eso es lo que tienes que hacer. En lugar de estar pensando en irte allá afuera a perder el tiempo, ponte a hacer cosas aquí en la casa. Mamá, papá, ya lo hice, ya trapié. Pues ponte a leer la Biblia, ponte a orar. Hubo quienes nunca jugaron con sus hijos y perdieron la oportunidad de la convivencia con ellos. Cada minuto que pasa no lo vas a volver a recuperar nunca jamás. Y cada minuto que pasa es una etapa en la vida de tus hijos. Y si no las disfrutas, olvídate. Eso es lo que tú les estás sembrando ahí en el corazón de ellos. Por algún momento yo pensé que ninguno de mis hijos iba a querer ser médico porque la medicina te absorbe mucho. A mí me ha costado mucho trabajo tener más o menos un equilibrio en ese aspecto, pero también he tenido que decir en muchas ocasiones no. Y a veces ha habido ciertas discusiones con mi esposa, sí las ha habido, pero porque me hace ver cuestiones que a veces yo no logro ver. No porque yo vaya a trabajar horas extras y vaya a traer más dinero, como decía en algún momento algún hermano, pues entonces mira, vamos a comprar un coche mejor, vamos a construir aquí la casa, le vamos a poner elevador, ¿no? ¿Para qué escaleras o unas escaleras eléctricas? Es ironía. No, gástate tu dinero, lo que Dios te da, porque la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Dios te los dio. No fue ahí un cálculo mal en tus días de fertilidad. No fue eso. No fue un error. Fue una bendición. Es una herencia, es una bendición la que Dios te da. Y entonces, ¿qué cuentas les vas a entregar a tus hijos? Gentes muy permisivas que estuvieron a punto de echar a perder a sus hijos. Se convirtieron en sus alcahuetas,
solapadores, ocultándole cosas ahí a la esposa o al esposo, porque de los dos lados hay. Hay quienes solapan a los hijos, hay quienes solapan a las hijas, hombres o mujeres. ¿Y cuáles van a ser los frutos? ¿Por qué? Porque algunos en algún momento sintieron culpa por haber sido tan duros. Y ahora ya no son duros. Pero ahora rayan en una debilidad de carácter que pudiéramos decir, ese no es carácter. Y mientras, los hijos creciendo. Y mientras, amargándose ellos contra Dios. Hoy no puedo jugar contigo porque tengo que ir a predicar. Yo lo he hecho en alguna ocasión, no puedo jugar contigo porque tengo que ir a trabajar. Desgraciadamente, mi trabajo es, si es una urgencia, tengo que salir a esa urgencia, pero trato de no hacerlo así. Trato, y sí he caído en algunas ocasiones en esos errores, pero trato de que no. Y si caigo en ese error después, lo compenso. Vuelvo a repetir, nadie somos perfectos. Pero si nosotros no nos damos cuenta de todos esos errores que se venían cometiendo, que se venían arrastrando, vamos a llevar a nuestros hijos a otra generación de jóvenes inconversos, amargados en contra de Dios. O sea, si no tienes carácter, pídele a Dios que te dé carácter. Y si tienes carácter de más, si exageras en tu carácter, pues pídele a Dios que te ayude. ¿Qué no cuando nosotros andábamos en el mundo, Dios con la mano en la cintura pudo haber dicho, ya estuvo con ya no le tengo paciencia, cuántas veces le he avisado, le he dicho, y mejor que se vaya al infierno? Aquí estamos, aquí estoy yo, allí están ustedes atrás, allí estamos, hermanos. Entonces, si nosotros simple y sencillamente nos ponemos a recordar de dónde nos trajo Dios y toda la paciencia que Él nos ha tenido, ¿por qué no la vamos a tener nosotros? Es como cuando viene una persona y te dice, mira, pues yo eso no lo puedo perdonar. Puedo perdonar todo esto, pero esto específicamente, eso yo no lo perdono. Ah, pero tú sí quieres que Dios te perdone todo. Perdóname esto, Señor, y esto, y mis adulterios, y mis fornicaciones, y mis mentiras, y todo, le dices, y Dios, pues sí te perdona. Dice que hasta echa tus pecados allá en lo profundo del mar, y Dios no tiene más memoria de nuestros pecados. Pero tú sí, eso no lo puedo perdonar. ¿Cómo crees? Es lo mismo. Tú quieres que Dios te tenga paciencia, pero tú no le puedes tener paciencia a tus hijos. No le puedes tener paciencia a tu esposa, a tu esposo. Entonces, ¿qué testimonio estás dando de religioso? No te lo recomiendo. No te lo recomiendo porque entonces, de lo que hablaba al principio, de ese temor que nosotros teníamos de que nuestros hijos, cuando crezcan, se van a ir al mundo, es segurito que va a pasar. ¿Cuántos predicadores tienen a sus hijos allá en el mundo? Darquetos, tatuados, alcohólicos, drogadictos, prostitutas, pero están predicando. A mí me daría pena. A mí me daría pena hacerlo. Yo me bajaría. Yo diría no. Algo hice mal. Y entonces le pediría a Dios que me enseñara dónde hice o qué fue lo que hice mal. Porque mientras hay vida, dice la Biblia, aún para el que está vivo, hay esperanza. Entonces, si mi hijo está vivo, aunque ande en el mundo, entonces yo que digo que conozco a Dios, voy a caer de rodillas y le voy a decir a Dios, Señor, enséñame dónde hice malas cosas en ese momento. Pero tú no te esperes a que lleguen esos momentos. No te esperes a que llegue ese extremo. Cuando ahorita tú puedes evitarlo. Digo, si tú quieres. Porque a lo mejor te gusta más seguir siendo esa persona religiosa, esa persona en la que te quieres sentir hasta intocable, en la que le dices a tu hijo, ¿que no ves que voy a ir a predicar? ¿Que no ves? Mira, la Biblia dice esto, eres un desobediente, todo porque el niño te pidió algo, te pidió un dulce, te pidió un chocolate.
te pidió un balón, te pidió ir a jugar, pero estás mal. No, estás en pecado tú, hijo. Eso está prohibido. ¿Y qué es lo que no está prohibido? ¿Qué le dirías tú, religioso, a tu hijo cuando te dijera, ¿y qué es lo que no está prohibido? A ver, aquí está todo lo que tú me has dicho que está prohibido. Ahora aquí hazme una lista de lo que no está prohibido, a ver si eso sí me lo puedes dar. Con mucha tristeza, todos los días estamos viendo esa situación. Gentes que quieren, gentes que buscan y gentes que son humildes para aceptar sus errores y entonces cambian. Por eso decía, cambios de 360 grados radicales en donde ves a una gente religiosa y luego la ves aquí y regresan humildes pidiendo ayuda y diciendo, ¿cómo le hago? Mira, a mí me educaron de esta manera. Gentes que han salido de dominicales y ahora no quieren saber nada de Dios. Ni de ninguna religión, obviamente. Nosotros no queremos eso para nuestros jóvenes, para ninguno de nuestros jóvenes y tampoco para los jóvenes que vemos allá afuera en el mundo. Desgraciadamente eso no está todavía al alcance. Digo, si el joven viniera, se acercara y Dios nos da gracia para poder instruirlo, lo haríamos encantado, con mucho gusto. Puedo ver gentes religiosas. En verdad, hace unos días, sorprendentemente, ahí cerquita de casa, una persona religiosa, yo no sé, creo que es de las más religiosas que he conocido. Nosotros únicamente lo que hicimos fue regalarles una cubeta de helado a esos niños. Hasta el día de hoy, esos niños están pendientes a la hora que yo salgo. Y me saludan. Y llegan y me dicen, y todavía me dicen, gracias, estuvo bien rico ese helado. Su papá no les puede comprar un helado porque tuvo que juntar una suma grande para llevárselos a todos a circuncidar. Su hijo allá en una orilla, cachando el internet en un telefonito para hacer la tarea. Pero él se gastó todo ese dinero, que no debieron de haber sido menos de 25,000 pesos o no sé, cuando él pudo haber empleado 100 pesos para un helado, 200, 300 pesos para el internet, 2,000, 3,000 pesos para una computadora de uso para que su hijo estudie. Creo que a las 9 o 10 de la mañana es la hora del concierto, casi a todo volumen, sus alabanzas. Predicándole a todo el que entra a su negocio. ¿Qué les predica? A mí no se me antojaría ser... Si él dice que es cristiano, a mí no se me antojaría ser de esos cristianos. Yo diría, mejor así. Un hermano compartía un testimonio y decía, cuando yo fui niño fui feliz, aun cuando mis padres no eran cristianos, pero yo tuve una niñez feliz. Porque si se me antojaba ir a un jueguito o se me antojaba algo, mis padres me lo daban. ¿Y cómo es entonces que el hijo de un cristiano no puede ser feliz? Porque todo está prohibido. Ese es un desequilibrio y el desequilibrio no va con el cristianismo. En todos los sentidos, por eso lo dije al principio, debemos de tener un equilibrio. ¿De dónde vamos a sacar nosotros lo que tenemos o cómo tenemos que actuar? De la Escritura. Segunda de Timoteo. Para terminar. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. También creo que la mayoría lo saben de memoria, pero no lo aplican. Saben Biblia, pero no conocen a Cristo. Quieren predicar, pero no dan un testimonio. No puedes andar por el mundo diciendo que eres cristiano cuando tu testimonio es todo lo contrario a lo que dice la Escritura. Versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda
la Escritura, toda es en general, todo este libro, toda la Biblia, inspirada por Dios, al que no conoces porque eres un religioso, porque sabes Biblia pero no conoces a Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Algo más podemos decir, muchas cosas más, porque hay muchos puntos que debemos de tomar. No caigas en un extremo ni en el otro, debes de estar en el punto medio. Que no te gane el sentimiento, porque eso nos daría a saber que no tienes carácter. Que no te gane tu religiosidad, porque entonces te vas a confundir, te vas a engañar a ti mismo y vas a decir, yo estoy haciendo las cosas bien cuando no las estás haciendo bien. Vamos a cerrar los ojos para despedirnos. Padre, gracias por haber estado en esta enseñanza, Señor. Yo quisiera, Padre, que tocaras el corazón de todos mis hermanos y también el mío, y de todas las personas que están escuchando y que escucharán esta enseñanza, Padre, para que vean que a veces la religión nos hace perder de vista lo más valioso que es a Cristo. Cristo nos enseñó a amar. Cristo nos enseñó a hacer las cosas. Cristo, y por Él tenemos hijos. ¿Dónde quedó aquel momento cuando tu hijo nació? Tráelo a la mente, Señor, tráeselos y tráenoslos a la mente. Cuando nuestros hijos eran unos pequeños, cuando nacieron, cuando nerviosos estábamos ahí en una sala de espera, esperando a que nos dijeran que todo había salido bien. Y luego tener a nuestros hijos en los brazos, contemplarlos, abrazarlos, besarlos, y en algunas ocasiones hasta unas frases como, tú siempre serás mi niño. Padre, enséñanos a todos, Señor, a estar vigilando a nuestros hijos en todos los aspectos de su vida, Señor. No es posible que ahora no te acerques a tu hijo a abrazarlo y a besarlo. Cuando estaba chiquito sí lo hacías, y ahora ¿en qué ha cambiado? Solamente ha crecido. Y si anda en cosas malas es por tu culpa. No culpes a nadie. Enséñanos a todos, Señor, que debe de haber un equilibrio, Señor, en nuestras vidas. Que debemos de aceptar nuestros errores y nuestras fallas. Y debemos de soltar, Señor, conceptos religiosos que lo único que hicieron fue entorpecer nuestra educación y nuestra convivencia con nuestros hijos. Padre, la Escritura dice que Cristo crecía en todos los sentidos, espiritual y en estatura. Y seguramente José estuvo ahí pendiente de ese desarrollo de Jesús. Padre, ayúdanos a ver que lo más importante es el corazón de nuestros hijos y pareciera como que es lo que tenemos más descuidado, Señor. Y no me refiero a los sentimientos, me refiero a lo que hay ahí adentro. Primeramente, Señor, ayúdanos a presentarle a un Cristo que no prohíbe nada. La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo conviene.
Señor. Todas las cosas fueron hechas por Dios. Y dice que para su creación, pero yo estoy seguro que principalmente para sus hijos, Señor. Enséñanos, Padre, a valorar todos los tiempos y momentos y que disfrutemos a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros padres. Tenemos que ser buenos hermanos, buenos hijos, buenos padres. El día de mañana, Señor, si tú lo permites, nosotros llegaremos a una edad, Señor, en la que pasaremos de ser padres a ser abuelos, Señor. Ayúdanos a darles testimonio aún, si tú lo quieres, a nuestros nietos, Señor, a los que los tengan, a no ser permisivos, pero no por el hecho de no ser permisivos, no expresar amor, Señor. Así lo dice la Biblia, que Dios es amor, y tú has puesto ese amor en nuestros corazones. Padre, es una prioridad que nuestras familias sean salvas, Señor. Y nosotros creemos en ese verso, Señor, en esa promesa que tú nos dejaste. Cree en el Señor Jesús y serán salvos tú y tu casa. Y con esa firmeza también nosotros, Señor, queremos decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. En el nombre de Cristo, Señor. Amén. Amén.